Vamos a la cortinilla. Hola, muy buenas noches, queridos internautas de la memoria, la palabra y la historia. Después de semanas de ausencia, hemos regresado a estas transmisiones y les queremos pedir una disculpa y agradecerles su comprensión por estos momentos donde no pudimos acompañarnos con ustedes. Nos han pedido que recordemos un poco la dinámica de este programa. El programa tiene como objetivo hablar sobre la guerra en Guatemala de los años 60 y para ello recurrimos a dos vertientes. Primero que nada, a los testimoniantes, a la gente directamente participante del proceso y académicos, haciendo una mezcla de ambos. Tanto unos son importantes por su participación directa, por su experiencia viva, como los otros por el proceso de reflexión que a ver, Estuardo, me dicen que no se oye. Ya, me dicen en la página, Estuardo, que el audio no se oye. Ok, yo sigo entonces. Perfecto. A ver, si nuestros queridos internautas nos avisan si ya se está oyendo normal la transmisión. Sí, ya me dicen que ya se escucha. Bueno, les decía yo que este programa tiene como finalidad recordar, regresar a la historia de la guerra en Guatemala de los años 60 y contamos con la participación tanto de testimoniantes directos del proceso como de académicos e intelectuales que se dedican al estudio de aquellos años. De hecho, este programa tiene una beta muy importante en ustedes como audiencia, porque nadie mejor me va a dejar mentir que nuestro invitado del día de hoy, porque él ha decidido participar en este programa a partir del propio ejercicio. Durante los años 60, queridos internautas, sucedió un fenómeno que es por demás interesante. El Partido Guatemalteco del Trabajo en el año de 1960 decidió transformar su política hacia la lucha armada y aprobó una resolución que incluía todas las formas de lucha, o sea, tanto la política legal como la política armada. A partir de ese momento, el PGT empezó una serie de transformaciones que fueron a concluir hacia el año de 1962, a finales de 1962, con la conformación de las Fuerzas Armadas Rebeldes, que conllevó una decisión muy importante. Hasta ese momento, la Juventud Patriótica del Trabajo, la juventud del partido, era un organismo dependiente del PGT, pero no integrado a él, ¿no? La J era un organismo independiente,
y el partido decide disolverla e integrar a muchos de sus cuadros a las tareas de la guerra. Con ese motivo, invitamos hace unas semanas a Pablo Monsanto, que fue de los primeros jóvenes que se fue a entrenar a Cuba en Guerra de Guerrillas. También tuvimos por aquí la presencia de María Ramírez, la Chiqui, otra joven dirigente estudiantil de aquellos años iniciales, participante de Fuego, que después se va a integrar al proceso de la guerra. Una de las áreas donde se integraron los jóvenes de la JPT fue a la Comisión Nacional de Agitación y Propaganda. Es un organismo, una estructura de la cual no se ha hablado mucho, pero que fue fundamental en aquellos años de la guerra. Y esto es porque su labor principal era la difusión de las proclamas, las acciones, el rumbo que estaba llevando en ese momento el movimiento revolucionario. Sirva esta breve explicación para recordarles cuál es el motivo de nuestro programa, pero también para presentar a nuestro invitado. Él ha decidido presentarse con el seudónimo que usó en aquellos años, el de Granados. Le doy la cordial bienvenida, mi agradecimiento por haber aceptado participar con nosotros. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, aquí estamos precisamente colaborando para el desarrollo de lo que necesita la complementación de la historia. Así es. Quisiera empezar nuestra entrevista preguntándole, o pidiéndole que nos haga una pequeña semblanza para que nuestros internautas puedan darse una idea de su trayectoria de vida. Sí, está bien, muchas gracias. Bueno, yo nací el 15 de enero de 1948 en la capital de Guatemala, en el centro histórico. Hice mi estudios de escuela primaria, luego la secundaria, y en la secundaria pues ingresé al Instituto Rafael Laqueche, que fue en donde conocí a Chique Ramírez. Luego, años después, participé estuve también en la UNES, que era Unión Nacional de Estudiantes de Secundaria. La parte de la secundaria no la culminé precisamente por participar en esta serie de movimientos que sentíamos que era un deber patriótico e histórico para participar en él. Luego, pues, tuve diferentes también otro tipo de actividades y en el asunto laboral en 1970 estuve como el asesor político del sacerdote José María Ruiz Furlán, más conocido como el Padre Chemita, y logramos bastante éxito a nivel nacional y una serie de luchas sociales que hubo que también están invisibilizadas. Del 74 al 78 fui electo concejal de la Municipalidad de Guatemala. Del año 88 al 89 estuve laborando en una ONG, Asociación para el Desarrollo Comunitario, ADESCO, que esta aglutinaba a más de 500 líderes en cada comunidad de Guatemala.
Entonces, formamos un sindicato de líderes, cada uno líder. Del 93 al 95 estuve en la Procuraduría General de la Nación colaborando en el despacho con el licenciado Asisclo Valladares Molina, Procurador General de la Nación. Del año 2000 estuve en la Dirección General de Transportes con los cargos de oficial de personal y luego oficial también de la Secretaría General. Y en el año 2014 estuve de asesor de la Junta Directiva del Congreso de la República. Y actualmente tengo la representación de algunas empresas. Y esa es la forma en que nosotros estamos subsistiendo. Muchas gracias por esta semblanza tan breve pero tan sustanciosa para darnos cuenta de su recorrido largo y fecundo de vida. Ya entrando un poco en materia, ¿cómo es que Granados se integra a la organización revolucionaria? Es una forma bastante singular, porque yo no fui reclutado, sino que yo me autorrecluté, debido a que ya tenía ciertas nociones de las situaciones políticas que se daban en Guatemala, con mis papás. Yo escuchaba desde muy pequeño cómo ellos hacían las comparaciones entre el régimen de General Ubico y el fogonazo de Luz y Libertad con Juan José Arévalo y Arbenz. Entonces tenía plena conciencia de cómo se estaba desarrollando todo, de las reformas que había. Se me quedaron de memoria muchas de las cosas. Y ahí se dan datos muy curiosos que creo que les servirán mucho para comprender la parte de la génesis del movimiento armado en Guatemala. Uno, nosotros vivíamos ahí en el centro histórico, en nuestra casa. Era una casa humilde, de madera, y los demás vecinos pues tenían sus casas formales. Nosotros, por nuestra forma de ser, de respeto mutuo, de que mis papás hablaban ampliamente de noticias, estaban bien enterados de todo, y teníamos amistad con todos los de la manzana de enfrente y daba la vuelta, pero todos eran anticomunistas. Entonces, yo era amigo de los niños que vivían a la vuelta de mi casa, que eran los hijos del coronel Hernández Méndez, y iba a jugar a la casa de mi amigo Leonel Hernández, que tenía mi misma edad en ese tiempo, 5 o 6 años. Y en 1954, cuando principió la invasión de la CIA en Guatemala, entonces hubo lo establecido y todo eso. Sobre la casa nuestra, que quedaba en línea recta para lo que es conocido como el Campo de Marte en la zona 5, como a 1 kilómetro, quedaban ahí las torres de transmisión de la Radio Nacional TGW. Entonces, cuando llegaban los aviones, que llegaban entre las 2 o 3 de la tarde, comenzaban a disparar desde la zona 1, y cabal encima de nuestra casa pasaban, y a veces caían los cascabillos en el techo, en la lámina. Y al ratito se oían las bombas estallando en el Campo de Marte, tratando de derribar las torres. Entonces la gente tenía mucho miedo, solo se oía la alarma que sonaba en la aduana central y cada quien salía a esconderse. Y en una oportunidad todos se escondieron, pero se los olvidó el nene, yo, y me quedé en el patio. Y tuve la oportunidad de ver para arriba y vi un combate de aviones. El avión que traía la Liberación y los AT-6 de la Fuerza Aérea de Guatemala.
Entonces tuve la oportunidad de ver pues en vivo una batalla de aviones y los tiros. Y al ratito salieron mis papás y me entraron, ¿verdad? Luego, enfrente vivía una señora que abría la puerta, abría la ventana y ponía como a las 2 o 3 de la tarde las transmisiones de la radio clandestina, Radio Liberación, a todo volumen. Entonces yo oía voces y oía voz de hombre y oía voz de mujer. Y medio me recuerdo que decían, total que en todo ese proceso fue la caída de Arbenz y todo. El ejército pues le puso un ultimátum y él tuvo que salir. Pero nuestra amistad seguía. Pero previo a eso, previo a la caída de él, la sirvienta de la casa del coronel Hernández llegaba a una tienda vecina a la casa nuestra. Entonces las demás amas de casa, preocupadas por la seguridad del coronel Hernández, le preguntaron en la tienda, estamos apenadas, ¿cómo cree usted cómo está el coronel Hernández? Y ella preguntó, yo creo que no tengan pena, él ya se pasó al otro lado. Entonces, pues quería decir pues que ya había pactado otra cosa. Y esa, y fue característico pues porque esa base casi no combatió en contra de la liberación. Bueno, entró Castillo Armas y mi papá me dijo, vos has oído cómo es la cosa. Puse atención. Porque Castillo Armas llegaba a visitar a su tía a la casa del coronel Hernández, que estaba a la vuelta de la casa nuestra. Me dijo, cuando veas que él llega, no vayas a gritar, ahí va el traidor, porque nos matan a todos. Ya fue la primera lección que yo tuve sobre abstenerme de hacer comentarios, ¿verdad? Luego, yo jugando con mi amigo en esa casa, ya era común para mí ver que entraban los policías militares, tomaban posesión de la casa y al rato entraba el presidente. Y nosotros jugando con carritos debajo de la mesa del comedor, entre los zapatos del presidente y los zapatos de la tía de él. La tía de él era suegra del coronel Hernández. Entonces ahí estuvo parte de la conexión, ¿verdad? Por supuesto. Y, o sea, pues yo me di cuenta, viví esas cosas. Luego, mi papá trabajaba en un almacén exclusivo de Guatemala en ese tiempo. Era lo más distinguido. Se llamaba La Paquetería, en la Sexta Avenida de la Zona 1, entre 10ª y 11 calle. Luego, entre 11 y 12 calle era. Mi papá llegaba contando a la casa. Él era cobrador de ahí y llegaba a entregar cuentas a las 5 o 6 de la tarde. Entonces, él se dio cuenta que llegaban militares con sus esposas a comprar perfumes finísimos, trajes finísimos, todo de primera, ¿verdad? Y para pagar sacaban los fajos de dólares. Solo rompían del papelito el precinto. Esa era la prueba, pues, del soborno. Entonces, esas son cosas que yo ya las sabía de pequeño. Luego, entonces, fue todo el asunto ese, que mataron a Castillo Armas en 1957. Luego viene el alzamiento de los militares del 13 de noviembre de 1960. Los derrotaron, unos se fueron fuera del país, otros aceptaron una amnistía y se quedó tranquila la cosa, aparentemente. Luego, yo para ese tiempo, en el 1960, ya tenía 12 años. Estaba saliendo del 6º grado de primaria. Y escuchaba las pláticas del profesor con un sesgo hacia la izquierda. Y sí le entendí, pero nunca le dije nada. Cuando yo estaba en 4º grado de primaria, hubo un acto con motivo de la independencia donde se representaba la independencia de Guatemala con los próceres.
que eran alumnos vestidos como tales. Y recuerdo que creo que fue el que José Cecilio del Valle salió, solo se me quedó pues los rostros de cada quien. Con los años lo encontré, que era uno de los compañeros de la Juventud Patriótica del Trabajo, Edgar Ruano, el licenciado Edgar Ruano, que la vez pasada lo vi que estaba por ahí. Total que, pero yo quería ingresar, cuando ingresé al Rafael Akeche, yo tenía 13 años en el instituto. Yo quería ingresar al movimiento, pero pensé, si pregunto nadie me va a decir, y si no pregunto tampoco lo voy a saber. Entonces me dediqué solo un año entero a observar, para ir reduciendo el número, para ir dando quiénes podían ser. Yo en los recreos observaba y observaba. Total que dije, aquí tienen que estar en la junta directiva de estudiantes del instituto, ¿verdad? Entonces, el INGRA. Te dije, aquí tienen que estar, pero no van a ser todos. Entonces centré mi atención ahí, iba viendo cada uno. Ahí estaba Andrade Roca, estaba no me recuerdo ahorita los nombres de los otros, estaba Mario Maldonado también, un periodista destacado de Guatemala, y dije, entonces lo fui reduciendo, dije, es Mario Maldonado, pensé yo. Entonces traté de hacer amistad con él, pero él ya estaba casi por salir graduado, y yo estaba en primer grado, o segundo. Entonces traté, pero no hubo una apertura, ¿verdad? Porque si le decía directamente se podía asustar, ¿no? Entonces no hubo nada. Hasta el otro año, entonces mi catedrático que era de materia de inglés, por sus apellidos, yo había escuchado los apellidos de ahí con mi hermano, que mi hermano estaba en la Facultad de Derecho y mencionaba algunas personas de izquierda. Entonces dije, él es, pero ¿cómo le hablo? Mi papá me había enseñado bastante, algunas nociones de inglés, entonces yo a él le sacaba siempre 100 puntos. Entonces era su mejor alumno. Y en una oportunidad entonces escribí una metáfora. Yo escribía algunos poemas. La metáfora decía, inspirado en un libro yo creo que de Mario Monteforte Toledo, que se llama Guatemala en las líneas de tu mano. Entonces yo puse Guatemala en las líneas de tu mano. No, Guatemala, las montañas que tú tienes son las líneas de tu mano y en ellas tu pueblo lee libertad, aludiendo a la guerrilla que estaba en la montaña. Entonces yo, una salida, nos fuimos, se enseñé, fíjese que escribí esto. Y le gustó, ¿tú escribiste esto? Sí, ¿te gusta eso? Sí. Entonces me preguntó, ¿ya hablaste con la compañera Ramírez? La chiqui, ¿eh? Dije, aquí está, aquí está. Entonces me dijo, anda, ella está en cuarto provocacional. Le dices que va de parte mía. Así fue como yo logré penetrar a la organización. Y ya platiqué con ella, pues y logramos iniciarnos en la Juventud Patriótica del Trabajo. Pues sí, lo que usted nos cuenta es bastante semejante a otros testimonios. Niños que vivieron en carne propia el periodo de la primavera democrática, que vieron el golpe de Estado y que desde ahí les va surgiendo una beta política de conciencia social y que van encontrando su camino hasta llegar a la organización revolucionaria. Para avanzar en el tema de la Comisión Nacional de Agitación y Propaganda, ¿usted nos podría contar cómo funcionaba, cuál era su funcionamiento, sus objetivos que perseguía
esta comisión? Sí, esta comisión tenía como objetivo mantener informada a la población acerca de las actividades de la guerrilla, tanto en la montaña como en la ciudad. Entonces, esos eran los objetivos precisamente, ¿verdad? Porque había que tener informada a la población, no solamente de las acciones, sino que el porqué de las acciones. Ese era el objetivo precisamente. ¿Y cómo era su estructura? ¿Ustedes dependían, como comisión, dependían directamente del partido? ¿Cómo era? ¿Cómo era ese funcionamiento? Mire, estábamos con la Juventud Patriótica del Trabajo y con de parte mío, ya con algún ofrecimiento para ingresar al PGT. Pero está en ese interín y se conformó, casi se puede decir, como paralela al partido, ¿verdad? Como paralela. Y tenía un funcionamiento bastante autónomo. Okay. Esto va a resultar después importante, queridos internautas, porque una de las discusiones más álgidas de los años 60 va a ser que la juventud, los jóvenes de la Juventud Patriótica del Trabajo, le recriminaron fuertemente al partido no tener toda su estructura al servicio o en aras de la guerra, ¿no? Sino hacer esta división que nos cuenta Granados, ¿no? Por un lado, los organismos, las estructuras dedicadas al esfuerzo de la guerra y por otro lado, la parte política que seguía manejando el PGT como tal. ¿Durante qué periodo de los años 60 funcionó la Comisión Nacional de Agitación y Propaganda? Yo recuerdo que fue más o menos como entre 1966 y 70, 66 y 67 más o menos, porque luego vino una represión muy fuerte y muchos de los mejores cuadros cayeron. Esto que usted acaba de decir es uno de los motivos que han señalado varios de las personas que nos hacen el favor de acompañarnos con su testimonio. Muchas de las personas que participaron en aquella etapa de la guerra cayeron durante ese periodo. De la Comisión de Agitación y Propaganda, ¿a quiénes recuerda usted que cayeron en aquellos años? Bueno, voy a decir primero los que creo que aún viven. Está Ruano, Chiqui Ramírez, Pepe, que era telegrafista, José Luis Guillén era mi amigo, él sí murió, pero por causas naturales. Estaba que le decíamos el Chofifa, Raúl y Ernesto, que eran de la zona 3, la Chini, que era una de las compañeras, otra María Teresa, un compañero de apellido Negreros, Berta y Eric. Eric para mí tiene una gran importancia para la organización y para la amistad, porque Eric fue secuestrado el 1 de septiembre de 1967, jamás apareció y en consecuencia saqué la conclusión que él no habló en las torturas, porque ninguno de nosotros cayó. Él sí conocía mi dirección de mi casa y mi nombre exacto, y de otras personas también. Entonces, para mí, él tiene un lugar muy especial en eso. Él tenía 23 años en ese momento y era de los principales elementos de agitación y propaganda. Y esas son las personas que yo recuerdo. Porque había compartimentación también, ¿verdad? Sí.
Claro, este recuerdo de su compañero es importante porque en los años de represión, una de las formas donde las fuerzas gubernamentales pudieron desarticular a una parte importante del movimiento revolucionario fue exactamente utilizando esa estrategia, capturando, torturando, obligándolos a delatar a otros compañeros, haciendo seguir la cadena hasta desarticular las estructuras, que era la manera que se podía romper esta clandestinidad en la que se manejaban ustedes. Y por lo tanto, el hecho de resistir las torturas y no delatar a los compañeros era un ejemplo heroico, ¿no? En aquellos momentos. Vamos perdón, adelante. Perdón, sí, solamente para agregar y hacer justicia. Eric era su seudónimo. Su verdadero nombre era Roberto Lizardo Izaguirre Girón. Muchas gracias. Tenemos algunos saluditos de los internautas. Le manda saludos, obviamente, la Chiqui Ramírez. Gracias. También está mandando saludos José Berganza, que es el nieto de la Chiqui. Sí. También. Solito. Mercedes Baides también manda saludos. Víctor Gutiérrez. La Chiqui nos hace un comentario, dice que de la Comisión de Agitación y Propaganda en aquellos años, solo Eric cayó por descompartimentarse. Dice lo que nos está comentando exactamente en este momento. Sigamos un poco más adelante. Esta Comisión de Agitación y Propaganda hizo actividades prácticamente todos los días. Era una comisión bastante productiva en esos sentidos. Sí, las actividades, perdón. Sí, las actividades, pues sí eran diarias porque había que sacar las tareas, ¿verdad? Ya propiamente la acción en el campo, o sea, en la ciudad, pues sí, en la ciudad, porque agitación y propaganda cubría el departamento de Guatemala. El nombre era Agitación y Propaganda de la sección de la región central de las FARC. Cubríamos los 16 municipios, aproximadamente creo que, supongo, más o menos, serían unas 80 personas y llegamos a cubrir el departamento en 2 horas. En 2 horas eran capaces de dar a conocer un comunicado, alguna proclama. Sí. Los boletines informativos y algunos otros materiales. A pesar de que en aquellos años la ciudad de Guatemala era una ciudad pequeña, sí. Es un esfuerzo de organización y de trabajo bastante importante el que ustedes desarrollaban. ¿Usted se acuerda de alguna actividad que haya quedado marcada en su memoria? Sí, había varias. Por ejemplo, las actividades eran volanteos, pintas. En algunas ocasiones abordábamos el tren, el ferrocarril en la zona 1. Y antes de llegar a la próxima estación volanteábamos todo el ferrocarril y bajábamos en la próxima estación. Se hacían volanteos desde motos, se tiraban motocicletas, se tiraba la propaganda adentro de los buses urbanos, y en otras ocasiones eran durante la noche debajo de cada puerta y así. Pero una de las más sobresalientes, al menos que yo recuerde bastante por la gran parte, se echó a andar el personal completo. Fue cuando vinieron a Guatemala a jugar un partido de fútbol las Estrellas de Nueva York. Creo que fue contra la selección de Guatemala o el equipo municipal, no recuerdo cuál de los dos. Entonces, en esa ocasión,
El plan era tomar las instalaciones en el estadio, las cabinas de locución donde estaban narrando el partido de fútbol. Y así se planificó y cada un responsable entró con sus 9 personas, su escuadra, ¿verdad? En última hora hubo un cambio y entonces ya no fue toma de las cabinas, sino que fue toma de la torre de transmisión que estaba fuera de la ciudad, porque se pensó que al mismo tiempo se iba a detonar unas bombas destruyendo una planta eléctrica que estaba cerca y se iba a quedar todo oscuras. Pero eso podía provocar una estampida y muerte de muchas personas. Entonces, gran parte de agitación y propaganda sí estaba dentro del estadio ya lista para toda la acción. Y fue un éxito, porque llegó un montón de patrullas y policías y todo al estadio. Y cuando llegaron a las cabinas, desconectaron, pero seguía sonando el mensaje. Y todo el público escuchándolo, ¿verdad? Lleno, 50,000 personas había en ese tiempo, un lleno total. Y no daban, ¿cómo es que seguía? Entonces dijeron, hay que ir a la torre de transmisión. Entonces, agitación y propaganda también tuvo la actividad de dificultarle el paso. Entonces se sembró de clavos y tachuelas la ruta donde iban las patrullas y muchos se quedaron varados y también no podían pasar porque muchos de los particulares también estaban con las llantas sin aire y fue sonado pues en gran Fue muy, cantidad de países y todo. claro, fue muy sonado. La prensa habla reiteradamente de ese suceso que impactó a una sociedad que estaba apenas viviendo los primeros momentos de la guerra. Sí, Voy a hacer, voy a leer algunos mensajes más que nos han mandado nuestros queridos internautas. Dice Jimmy Vargas, saludos desde Costa Rica. La Chiqui, saludos. Glenda García, saludos. Dice, tengo las siguientes preguntas. Dice, ¿cómo definieron o concibieron las acciones de propaganda? ¿cómo qué? ¿Cómo definieron o concibieron las acciones de propaganda? Ah, sí, estos eran más que todo eran informativas, ¿verdad? Informativas precisamente. También entre las acciones de propaganda se se hacían mítines relámpago de 30 segundos o un minuto a las puertas de la salida de los obreros de las fábricas, por lo regular a las 5 de la tarde. Para ese tiempo pues ya había más riesgo, entonces fue cuando se le solicitó algunas armas para autodefensa al PGT, pero no las proporcionó. Entonces, agitación y propaganda tuvo que salir a recolectar las armas, quitándoselas a los policías en la calle. Entonces, con esas armas se protegía a los compañeros que hacían el mitin de barricada. Sí. Glenda nos pregunta también, bueno, le pregunta a usted, Granados, ¿qué finalidades tenían estas acciones de propaganda? Si la finalidad precisamente era esa, pues informar a la población lo más pronto posible e incluso hacer aclaraciones cuando el gobierno propagaba noticias falsas. Que era mantener a la población informada sobre el rumbo y Sí. los motivos del proceso revolucionario. Muy bien, voy a seguir otros comentarios. Tenemos desde Australia, Ovidio Orellana manda saludos, nos siguen, que vale mucho lo histórico de la Revolución Guatemalteca.
da las gracias. Muchas gracias a Ovidio por sintonizarnos y dice que siempre está firme hasta cumplir los compromisos que Guatemala demanda. Muchas gracias, Ovidio, por tus palabras, por tu acompañamiento. Bueno, más saludos. Okay. Vamos a avanzar con otra pregunta en lo que llegan otras preguntas del público. Ya como fue avanzando la guerra, Granados, ¿cómo era la relación entre agitación y propaganda y el PGT? Bueno, para el tiempo en el cual yo participé en eso, ya había algunas disensiones, precisamente porque la guerrilla fue tomando la vanguardia en la lucha, ¿no? Y fue rebasando al Partido Comunista. Y el partido siempre decía pues que había que esperar que las condiciones fueran dadas para entrarle a la lucha armada. Entonces, como la guerrilla tomó el protagonismo, entonces había ciertos roces porque se estaba perdiendo el lema que decía siempre que el partido tenía que ser la vanguardia del pueblo. También había ciertas acciones inconsecuentes. Por ejemplo, cuando capturaron a un compañero durante una operación de un cobro de rescate que hizo la Resistencia. Por alguna forma se enteró la policía, llegaron al lugar y los tenían rodeados. Entonces llegaron refuerzos para ayudarles y lograron escapar varios, pero hubo uno que no pudo escapar porque tenía un tiro en el estómago. Entonces él fue capturado y se lo llevaron. Entonces la Resistencia propuso al partido que se secuestrara a un embajador o algo así para canjearlo, y no quisieron. Dijeron que no porque era arriesgar a la organización. Eso ya creó bastante malestar, por supuesto, ¿verdad? Y en estos disensos que ustedes tenían como agitación y propaganda con el PGT, ¿cómo veían ustedes a la guerrilla en la montaña? Uh-huh. Bueno, le veíamos precisamente como parte integral de toda la organización, ¿verdad? Por supuesto. Y era quienes propulsaban pues todo el tipo de acciones y repercusiones, ¿verdad? Acciones y reacciones. Y todo el cuidado que había era que cada acción tuviera efectos económicos, políticos y sociales. Y mucho cuidado que no hubiera daños colaterales. ¿Eh? Eso es lo que se procuraba también, por supuesto. Claro, ya para el año 65, 66, el enfrentamiento entre la gente que estaba más volcada, más dispuesta a una lucha armada más frontal, con el Partido Guatemalteco del Trabajo, se fue haciendo más evidente, se dio la ruptura con el chino John Sosa, pero también el emplazamiento de la guerrilla Edgar Ibarra en un documento que se conoce como el documento de la Huerta, al PGT, exigiéndole un compromiso pleno con esa lucha armada, con ese proceso revolucionario. Granados, allí hubo un suceso que no podemos dejar de obviar,
que fue la muerte de Turcios Lima. ¿Cómo recuerda usted ese suceso? Bueno, fue una situación muy sorpresiva, ¿verdad? Y sí causó una conmoción pues en toda la organización, la cual pues como estaba previsto en caso de emergencia, asumió la comandancia el comandante César Montes. Pero sí, por supuesto, eso sí dañó bastante, precisamente un tanto moralmente, dado que fue por una infiltración de una persona que después se supo como que era de la CIA, que logró penetrar pues por medio de su profesión, médico. Entonces era un médico muy dadivoso, no cobraba las consultas, a veces regalaba la medicina. Entonces fue una de las formas por las cuales algunos que estaban en la organización vieron ahí una persona singular, ¿verdad? Diferente a los demás, y ahí estuvo la apertura. Y él tuvo acceso pues a que tenía muchos conocimientos sobre mecánica, sobre una serie de cosas. Entonces, para arreglar carros, para que corrieran más y todo. Y esa fue la oportunidad pues, cuando se fue colocado el explosivo del carro de Turcio Lima. Respecto a la muerte de Turcios Lima, siempre se mantienen dos versiones. Esta que usted nos está comentando sobre un carro trabajado para que en un momento dado los frenos no sé la palabra técnica, dejaran de funcionar, se cerraran, provocando el accidente. Otro es lo que usted señala del explosivo. Lo cierto, como usted dice, es que la muerte de Turcios Lima fue tanto sorpresiva como un golpe muy fuerte para la organización. Como agitación y propaganda, ¿ustedes hicieron alguna acción para dar a conocer la muerte del comandante? Sí. Para ese tiempo yo ya no estaba en agitación y propaganda. Yo ya me había quedado aislado porque debido a la represión varios de los mejores cuadros habían muerto y otros habían partido hacia México. Entonces ya estaba yo ajeno a ello, solamente tratando de ver cómo me reconectaba nuevamente, pero ya no tenía confianza de volverme a reconectar por la, por la situación, porque ya la organización había sido infiltrada, ¿verdad? O sea que yo estuve 6 años ahí, de los 14 a los 20. Bastante tiempo en un momento bastante álgido de la historia guatemalteca. ¿Cómo, qué valoración hace usted de, de su actividad en esos años? ¿Cómo recibía la gente a las brigadas de agitación y propaganda con el mensaje que ustedes les llevaban? Pues en un 99% sorpresa, miedo, parálisis. Cuando la gente recibía el volante en la mano, se quedaba paralizada hasta pálida, ¿verdad? Ya no pasábamos de donde fuera, ¿verdad? Y recuerdo una vez que iba a ser Navidad, la calle, una de las calles principales que era de Guatemala, comerciales de economía informal, la 18 calle, la zona 1, estaba llena de ventas navideñas.
Y me recuerdo que pasábamos de venta en venta, dando la gente se quedaba paralizada, ¿verdad? Para esas cuestiones. Y era lógico, pues la población sabía de qué se trataba, pero no se animaban aunque sea, hacer una señal de aprobación, ¿verdad? Claro. Y con los obreros, Los obreros también solo escuchaban en la salida y lo que lograban escucharle, pero no se quedaban parados oyendo, porque en la puerta estaba alguien, ¿verdad?, de control de personal o compañeros que no sabían quiénes eran, ¿verdad? Por eso eran breves, concisos, la palabra, ta. Esto es, de esto se trata de lucha armada, ¿por qué? Únanse. ¿Mm? muy bien. Tenemos más saludos y comentarios de nuestros internautas, si me permite. Sí. Dice, Bebe María, a los jóvenes nos acostumbraron a estudiar, trabajar y no meterse en política porque no, porque no nos dan la oportunidad. Yesenia Marlene Flores Cabrera, buenas noches, presentes desde la zona 18 de la capital. Muy bien. La, la- el comentario de Bebe María es interesante. Tenemos ante nosotros a un señor ya mayor hoy, pero que estuvo participando desde muy joven. Y ahora lo que nos comenta María es que los acostumbran a estudiar, a trabajar, pero no meterse en política. ¿Cómo ve usted este proceso de despolitización en la juventud? ¿Actual o en esa época? Actualmente, ahorita. Actualmente. Mm, no hay, no hay un proceso de politización, sino que el que está interesado comienza a investigar un poco. Luego el sistema los ha absorbido. Mucho internet, mucho WhatsApp, mucho eso, mucho lo otro. E incluso pues comentarios intrascendentes, chismes más que todo, eso es lo que se utiliza en la red. Y pocos son los que eh, investigan, ¿verdad? Para saber qué hacer. Y también lo que ha afectado mucho es el consumo de drogas. ¿Mm? También, por supuesto. Y en sí, pues el sistema que distrae, que las famosas fake news y un montón de cosas así, que desvían la atención en otra serie de cosas, ¿verdad? Están con otros temas, ¿verdad? Temas que tienen alguna importancia, pues, pero no son prioritarios, ¿verdad? Claro, claro, claro. Permítame. Perdón, ni aún los partidos políticos dan formación política, si tratan de no hacerlo, o si la hacen es una forma muy, un barniz nada más, no llegan a profundizar nada. Claro, hay una crisis realmente profunda de, de la política en la actualidad. Sí. Ogenda Di Maíz manda un saludo, dice Fuerza a las FARC desde el estado de Los Altos. Muy bien. Vamos, quisiera yo regresar a este tema de las acciones que nos preguntaba nuestra amiga Glenda. Si pudiera, explayarse un poco más respecto a las características
de las de las operaciones, de las actividades que ustedes hacían, cómo se, cómo se organizaba un meeting relámpago en una fábrica o en el tren, en los mercados, Sí, cosas que nos han mencionado, cómo era la estrategia, el diseño de la táctica para llevarlos a cabo. sí. Bueno, lo primero era, el grupo era pequeño, eran 3 personas, lo más 4. Entonces, y no llegábamos todos juntos, sino que se confundían entre los trabajadores que estaban saliendo, los 1 o 2 compañeros que estaban armados para proteger al que llevaba la palabra. Y esa era la forma de hacerlo, pues, ¿verdad? Y, y será lo más breve posible, por supuesto, ¿verdad? Y no había tiempo de conversar con alguna de las personas, tanto por seguridad como para proteger a la persona también, a la que tuviera alguna duda de algo. Entonces sí, claro que se planificaba, pues, en qué lugar iba a ser y todo. Antes se observaba si había guardias de seguridad ahí o cerca con otras empresas, ¿eh? Y se va a cabo la acción, pues rápido. ¿En ocasión tuvieron algún problema de seguridad durante sus actividades? Perdón, ¿cómo? Si en alguno de estos mítines relámpago tuvieron algún problema de seguridad. En el caso de nuestra célula, no. Yo solamente tuve un problema cuando hice mi primera pinta en una pared. Estaba terminando de hacer cuando ya venía corriendo hacia mí un policía privado. Yo me quedé parado y cuando estaba cerca, entonces me le hice a un lado y corrí. Y él me siguió, pero se quedó parado porque vio que me estaba esperando otro compañero en la esquina, que era el que estaba armado, ¿no? Pues él prudentemente mejor se quedó ahí. Y otras ocasiones, pues al cruzar en alguna calle, cuando estábamos volanteando, había la precaución que el volante iba en la mano, el, el paquete, pero cuando se iba a atravesar una calle y todo, se guardaba. Una ocasión sí me recuerdo así, yo saliendo de la zona 3 o de la 13 calle para cruzar a la avenida Elena. Lo guardé y al cruzar ahí estaba parada una patrulla de la Policía Nacional. Yo seguí pues tranquilamente como no va a sospechar nada, ¿verdad? Así pues porque el interés no era atacar a las autoridades, era defensa, solo en defensa, ¿verdad? Si había porque para proteger a la organización también, ¿verdad? Entonces eran más que todo acciones defensivas cuando hubo alguna situación así. La Chiqui Ramírez nos está mandando un mensaje, poniéndonos un comentario que quisiera yo conocer su opinión. Dice Chiqui Ramírez que propusieron que la militancia empezara primero en agitación y propaganda para después pasar a la resistencia urbana y ya por último a la montaña, que era como una especie de escalafón. Sí, sí, exactamente. En mi caso, yo tenía creo que 18 años en ese tiempo y Chiqui Ramírez me dijo, mire, a usted lo hemos seleccionado para que se vaya a Alemania a estudiar, creo que era ingeniería, algo así. Entonces le agradecí, le dije, fíjese que mejor me voy a esperar, si quiere unos 2 años para ir. Y mi motivación fue que había escuchado yo comentarios de parte de otras personas, principalmente de la universidad, que decían que como estaba el bloqueo a Cuba,
Los demás países habían roto relaciones diplomáticas y comerciales, pero solo México quedó con relaciones con Cuba. Y era como para que solo ese paso hubiera, solo ese embudo para pasar a Cuba. Entonces parece que había un convenio de migración con la CIA para pasar los informes de las personas que iban y regresaban de Cuba. Entonces por eso me abstuve y permanecí aquí en Guatemala, ¿verdad? Entonces, esto que usted nos cuenta, bueno, que la Chiqui Ramírez nos pone en el tintero y que usted nos confirma, nos debe de llevar a pensar en cómo el PGT diseñaba sus estrategias de militancia, ¿no? Decíamos al principio que la JPT no era parte del partido, como jóvenes se integraban a la J, no quería decir que eran miembros del partido, sino que ya después de un proceso de observación, de selección, podían pasar a ser militantes plenos, ¿no? Y ahora tenemos este otro elemento donde los jóvenes pasaban por agitación y propaganda, después pasaban a la resistencia urbana, por último a la montaña, o este otro camino que usted nos está señalando, ¿no? Ser escogido para pasar a estudiar a alguno de los países del bloque socialista. Guille López dice, tiene razón, en mi caso personal, desde niño, mi papá me enseñó de historia política, memoria, y siempre compartía sus comentarios políticos conmigo y la demás familia. Habemos jóvenes a los que sí nos interesa la política, por supuesto que sí, Guille López. José Berganza sigue comentándonos, actualmente se debe a que no ha habido un gobierno que haya tenido éxito en crear oportunidades de integración política a los jóvenes. Se marginan a los jóvenes porque se cree que la inmadurez reina en todos. Ok, regresemos a lo de las acciones. Esta comisión en la que usted participó, de agitación y propaganda, nos decía al principio que después con la represión se fue diluyendo, que empezaron a caer los cuadros más importantes, se empezó a desarticular. ¿Cómo recuerda usted ese proceso de represión masiva e indiscriminada que se dio a finales de los años 60? Ah, sí, muy fuerte en la montaña y en la ciudad. Había toques de queda para desmovilizar a la población, ¿verdad? Luego, a algunas ocasiones había apagones de la luz eléctrica y era cuando llegaban a sacar a las personas a sus casas. Y, y, las, y la tortura, pues que era brutal, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, el número de desaparecidos, pues durante todo el proceso de los 36 años, estadísticamente es mucho mayor que otros países más grandes incluso. Y eso dejó bastante golpeada a la población. Un poquito años después traté de involucrarme un poco para ver si se lograba darle nuevamente, principiar a organizar algo que hubiera quedado del 13 de noviembre. Pero no se pudo, porque estaba siempre ese proceso. Ahí con eso lo trabajé un poco con un periodista
que después fue periodista, pues Chepeleón Castañeda. Y fue cuando participamos en rearmar otra vez, organizar nuevamente lo que fue el Fuego, Frente Unido de Estudiantes Guatemaltecos Organizados. Entonces levantamos la Unión Nacional de Estudiantes de Secundaria con muchachos que se llamaba Manuel Fortuny, otros varios, ¿verdad? Y principio hicimos la primera asamblea, hicimos en la secundaria, en el Instituto Nocturno, uno de los primeros que logramos hacer la asamblea. Luego la hicieron los otros institutos y se levantó la Unión Nacional de Estudiantes de Secundaria. Pero duró muy poco también, ¿verdad? Muy poco. Sí, nos dice Rosy Porol que esto que nos narra sobre la represión, ella lo vivió en los años 70. Una de las motivaciones de hacer estas entrevistas es ver cómo a lo largo de los 36 años de la guerra en Guatemala, el gobierno implementó las mismas tácticas, las fue refinando, las fue ampliando, las fue masificando, pero los apagones, las operaciones de rastrillo en la ciudad, buscando casa por casa a posibles implicados en el movimiento revolucionario, una práctica que se inició desde los años 60, la desaparición, la tortura, consiguiendo pues, desarticular en los años 60 al movimiento para empezar procesos como el que usted nos cuenta, volver lentamente a reconstruir todo ese trabajo para buscar una nueva oportunidad de transformar la situación en Guatemala. Ajá, es lo que nos está comentando Rosy Porol. Fueron secuestros, desaparecidos, asesinatos. Rualdo Polanco nos manda saludos. Ya se me perdieron los otros. El final de nuestra entrevista desde el día de hoy, queridos internautas de la palabra, la memoria y la historia, nos convoca a preguntarle a Granados su reflexión sobre el balance que hace de manera personal de aquellos años de participación. Bueno, el balance es que esa generación le respondió a Guatemala, a su población, le respondió al momento histórico, tratando de nuevamente articular, darle una continuidad al proceso revolucionario de los 10 años, desde el 44 al 54. Y ahí en ese tiempo sí había bastante conciencia y apoyo de la población, porque habían vivido esa época, vieron de qué se trataba. No era como comenzar algo que nunca se hubiera hecho, sino que ya estaba la muestra de cómo fue y que sí se podía. Entonces, pues sí había el estudiantado principalmente bastante conciencia al respecto, y también los maestros ayudaban, ¿verdad? Yo estuve en el Aquenche, recuerdo pues que mi maestro de matemáticas fue secretario general del PRT. Otro, el de estudios sociales, escribió el libro Los Montañeses. Otros eran de la Facultad de Derecho, de la Junta Directiva de Estudiantes. Y así pues había bastante
forma de ir haciendo conciencia por medio de la cátedra. Entonces, eso es lo que veo, pues. Y también quería hacer una breve explicación. Como me quedé en Guatemala, pasé a la fase de una lucha no clandestina. Entonces participé en algunas otras cosas. Lo que hablaba de el padre Chemita, que hicimos bastante conciencia en la población, era un cura catalogado rebelde. Con él organizamos unos seminarios acerca de la teología de la liberación, y vino Gustavo Ramírez, creo que fue uno de los iniciadores de eso, y Camilo Moncada, un colombiano, otro cura, que se decía como que era como sucesor de Camilo Torres, y se hicieron aquí unos 2 o 3 seminarios en Guatemala sobre la teología de la liberación. Y luego pues de ahí fue el salto político, que el padre participó como candidato a alcalde, arrasó en las elecciones, pero robaron el triunfo. Pero por minoría yo entré al Consejo Municipal, ¿verdad? Y ahí entonces ya participé en política abierta. También hice sindicalismo, fui secretario general del sindicato, de que todos eran promotores sociales, líderes de cada comunidad. Siempre manteniendo pues que hasta la actualidad los ideales que tengo son los mismos, lo que han cambiado son las circunstancias, ¿verdad? Y todavía tenemos tiempo. Adelante, adelante. Bien, sí, sí, sí. Para hablar un poquito de la actualidad, para que se vea una lógica dentro de lo que se está haciendo. Ahorita se fue la imagen. Bien. Pues es cosa que todo eso me ha llevado a una serie de experiencias, tratar de ser consecuente con todo. Actualmente soy militante de la Iglesia Evangélica, que he visto que hay que hacer una gran labor ahí para conectarla con las vivencias y darle una mayor participación política. Porque hay un concepto que dice, cuando se les habla de cuestiones políticas, dicen no, porque eso es del mundo. Entonces la forma que he llevado es ilustrarles acerca de la historia y la necesidad de ser más consecuente con el pueblo, ¿verdad? No estar solamente dentro de las 4 paredes de un templo, sino que ser consecuentes, en este caso, con la doctrina cristiana, que es velar por el prójimo. Pero no solo en la oración, sino que también es darles ayuda material, ¿verdad? Ayudarles a organizarse, ayudarles a defenderse de las injusticias y todo ello. Por eso digo, mis ideales siguen siendo los mismos, solo las circunstancias han cambiado, ¿verdad? Y no me arrepiento de mis participaciones anteriores, porque sé que era necesario hacerlo. Claro. Perdón. ¿Podría contarnos un poco más de este momento que es poco recordado de el padre Chemita? ¿Quién fue el padre Chemita? Esto a razón de que Rosy hace rato le había dicho Porol, pero no, en realidad por Oj. Nos cuenta que ella también recuerda al padre Chemita. Entonces, si nos puede contar quién fue este personaje para los jóvenes que no estuvimos en sí. Sí, él es víctima de la invisibilización. Personas que no las mencionan,
como que no existieron, ¿verdad? Pero él hizo una gran labor social y demostró cómo se podía ayudar al pueblo. Él un terreno que tenía, eh, construyó varias viviendas dignas para personas humanas, con sus servicios de terraza, una buena construcción, piso de cemento, y se las dio a sus líderes que le apoyaban, ¿verdad? Y a un, a un bajo costo, para que le pagaran como se pudiera ir pagando, ¿verdad? Y también pues otra serie de cuestiones y más que todo la denuncia que hizo acerca de una iglesia comprometida con el sistema. ¿Mm? Y fue una lucha bastante grande. Logramos aglutinar a 53 sacerdotes alrededor nuestro, todos guatemaltecos, por reivindicaciones tanto sociales para la población como para ellos mismos, porque eran objeto de cierta discriminación ante sacerdotes extranjeros, ¿verdad? Ellos se ponían y, aparte de sus labores, pues construían un templo católico, lo inauguraban, entonces los mandaban a otro lado y ponían a un sacerdote extranjero. Entonces también eso sí se logró cambiar un poco y los curas ya tuvieron más contacto con el campesinado y con el obrero, ¿verdad? Y la población sí respondió bien, porque a la hora de esa vez que fueron las elecciones, ganamos aproximadamente como con un 80% de votos y sacamos la cuenta que al candidato oficial, que era sobrino de la esposa del presidente, el coronel Carlos Arana, cada voto le salió a 25 quetzales y a nosotros cada voto nos salió a 25 centavos, ¿verdad? Y fue un apoyo muy grande y se hicieron varias acciones. Y logramos ocupar 22 templos pidiendo reivindicaciones para los curas y para el pueblo. También hubo tomas de iglesias también en los departamentos, en los municipios. Yo me especialicé. Si el padre Chemita me mandaba a cada lugar a que adiestrara a la gente cómo se hacía. Entonces se comenzó a depurar el clero recalcitrante para ir poniendo curas que eran de los nuestros. Y ya pasaron los años, cuando él ya estaba ya más tranquilo después de una serie de amenazas y atentados y todo, desafortunadamente una noche lo mataron con un tiro por la espalda, por atrás de la cabeza, ¿verdad? Parece que fue un negocio que hubo, no sé, algún enemigo, no sé qué pudo haber sido, ¿verdad? Pero sí se desconoce mucho de él. Y hablando de invisibilización, me he dado cuenta que cuando se habla en libros o en videos acerca, dice, orígenes de la confrontación armada en Guatemala, 1960-1996, pero comienzan hablando de 1970 y los 10 años anteriores nunca son mencionados, ¿verdad? Que son casos que se dan en otros países. Incluso hay un país centroamericano, Nicaragua, ¿no?, en donde han invisibilizado también un montón de personas que participaron y solo están otros, ¿no? Entonces, eso es, yo creo que el gran mérito de nuestro amigo Fabián es rescatar esa parte. Nosotros podemos aportar las piezas de ese rompecabezas, las que hacen falta, las piezas verdaderas, para que se comprenda exactamente el origen del movimiento armado. Porque si se le quita ese principio del año 60 al 70, se entiende de otra forma, ¿verdad?
Porque el problema fue pues que en algunos casos se desvirtuó los objetivos para los cuales era este movimiento, ¿no? Entonces es una invito a varios de las personas que participaron en ese tiempo, en los años 60, para aportar también datos de la historia, hacer justicia con personajes que merecen ser mencionados y, si fuera posible, con Fabián, de alguna forma, hacer, utilizando la técnica actual, como lo que es el Zoom, para que participemos varios de los que actuamos en ese tiempo. Sería muy interesante porque entre todos damos los aportes de nuestras experiencias y, y volvernos a ver también, ¿verdad?, en la cámara. Ya estamos preparando una reunión virtual con los que han decidido participar y le agradecemos mucho sus palabras para con nosotros. Efectivamente, es importante, fundamental, conocer, reconstruir los años 60 para entender lo que después vino en los años 70. Dayana Pineda dice, don Granados, gracias por su participación. Sin duda, hoy en día, para muchos jóvenes, es de admirar su valentía a tan corta edad. Genaro Cotom Zoom, gracias por reconstruir la historia. Hay cosas que vimos y vivimos. Ovidio Orellana, un punto exacto, buenísimo. En espera de que podamos hacer esa reunión con varios de los participantes que ya están acercándose a raíz de este programa, no me voy a despedir de usted, sino más bien combinarlo a seguir en contacto y a seguir este ejercicio de memoria para volvernos a encontrar con nuestros queridos internautas de la historia, la memoria y la palabra. Solamente quisiera también, para relajar un poco el ambiente, que hemos hablado de violencia y de sufrimiento, como le contaba la vez pasada, Granados fue mi seudónimo, pero no fue solamente como un requisito para tener seudónimo, sino que su origen fue que yo llegué a casa de Chiqui Ramírez cuando tenía 14 años y le llevé envuelta en un papel periódico y le dije, aquí le traje esto, y ella la puso sobre un instrumento musical y la mamá me saludó de ella y la llamó a Chiqui y Chiqui regresó con una sonrisa. Le dije, ¿y esa sonrisa por qué es? Es que mi mamá me llamó para preguntarme qué es esa cosa redonda que está sobre el aparato de sonido. Es una granada, le dijo. Que se lleve esa M, le dijo, se va a estallar aquí y viene la policía. Y era una fruta, granada. Entonces me pusieron granados, ¿verdad? Esa es la historia esa. Y aquí el que les habla es recordando al personaje Granados. Actualmente les voy a decir mi nombre. Mi nombre es Guillermo Chinchilla. Y estoy para servirles, para servir a Guatemala, para servir a la historia y modestamente en los que puedan ser mis aportes, también por supuesto. Y un saludo pues a todas las personas que han tenido esa amabilidad de hacer algún comentario o alguna pregunta. Y estamos pues prestos a colaborar. Muchas gracias. Queridos internautas de la palabra, la memoria y la historia, no me queda más que agradecerle nuevamente a Granados por su tiempo, por sus recuerdos, por su compromiso y a ustedes por mantener su paciencia con este programa y con este esfuerzo. Me despido de todos ustedes, recordándoles que tenemos una cita el próximo sábado con otro testimoniante
que nos va a contar sobre los años 60 de una forma muy especial. Los espero la próxima semana con esa sorpresa. Muchas gracias a todos y a todas. Hasta luego. Gracias, a la orden.